tal, compañeros de Ingeniería Mecánica? Nosotros somos el equipo 4 y les vamos a exponer sobre los enlaces covalentes. A continuación, les vamos a hablar de la historia, la definición y los tipos de enlaces covalentes que existen en el universo. Bueno, esperemos que les guste este video para que se ayuden en la materia de química. Empezamos. Bueno, siguiendo con este segmento de enlaces covalentes, vamos a hablar un poco sobre lo que es la historia y los antecedentes de cómo fue creado los enlaces covalentes, por qué. Y para eso tenemos un invitado especial. ¿Qué tal, George? ¿Cómo estás? ¿Qué hay, Samuel? Toma asiento, George. Gracias. Ahora sí, ¿qué nos puedes comentar tú sobre los antecedentes de la creación de los enlaces covalentes? Bueno, pues empecemos por el principio. En 1916 fue cuando Gilbert Lewis hizo un intercambio entre electrones y átomos. Fue quien empezó a manejar este concepto de enlaces. Cabe resaltar que él mismo fue el que hizo la notación que lleva su mismo nombre, la notación de Lewis. Ya con el paso del tiempo, en 1919, Irving Langmuir, tenemos aquí, Claro que sí. fue quien publicó en esta revista popular de Estados Unidos un artículo que hablaba más sobre este tipo de enlace covalente. Pero esta teoría, con el paso de los años, fue sufriendo, ¿cómo lo podemos decir? Dificultades. No era aceptada por la comunidad científica, ya que estaba en competencia con el concepto de enlace iónico. Claro que sí, enlace iónico. Sí. Entonces, no fue sino hasta 4 años después que Lewis empezó a desarrollar esto, en 1920, cuando fue aceptada por la comunidad científica. Para el año de 1927, Walter Hitler y Fritz Landon hicieron con éxito una explicación aplicando ya la mecánica cuántica. Usando los enlaces covalentes, bueno, hablando sobre... Hablando de ellos, y ya quedó Bueno. aceptada, demostrada. Ya quedó ahí más aceptada por la sociedad ya cuando se realizó este experimento. Bueno, muchas gracias, George, por hacernos darnos esta información. Nos va a ser de mucha ayuda. ¿Qué tal, compañeros? Siguiendo con este segmento de enlaces covalentes, tenemos un invitado especial que nos va a hablar un poco sobre lo principal o lo más básico que tenemos que saber sobre los enlaces covalentes. Leonido, ¿estás? Samuel, Entonces, ¿cómo estás? Poniéndonos en el tema, Leonardo, ¿qué nos puedes hablar sobre lo que son los enlaces covalentes? ¿Qué características tienen? Los enlaces covalentes tienen características de que están compartiendo electrones dos átomos. Para que tenga un efecto y ocurra, es necesario que la electronegatividad de ambos sea menor a 1.7. Dicho esto, el orbital donde se comparten los electrones se denomina orbital molecular. En síntesis, para que esto ocurra un enlace covalente, es necesario que los electrones se estén compartiendo entre átomos. Perfecto. Entonces, la característica principal, no principal, pero tiene que ser forzosamente menor que 1.7. Exacto, Samuel. Es necesario que la electronegatividad sea menor a 1.7. ¿Qué pasaría si fuera mayor de 1.7? ¿Sería un enlace iónico? Perfecto, un enlace iónico. Bueno, Leonardo, muchas gracias por compartirnos esta información y que nos va a servir de mucha ayuda para todos los compañeros. A ti, Samuel. Muchas gracias por invitarme a tu video y esperamos que se pueda compartir con los demás compañeros. Muchas gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Siguiendo con este segmento de enlaces covalentes, vámonos un poco con las propiedades de las sustancias covalentes. Para esto tenemos a Juan, un invitado que nos va a hablar un poco sobre esto. Un gusto, Juan. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por permitirme estar aquí. Ok. Entonces, ¿qué nos puedes hablar sobre las propiedades de sustancias covalentes? Pues lo más importante para poder definirte las propiedades de las sustancias covalentes es saber cómo diferenciarlas entre las sustancias covalentes moleculares y las sustancias covalentes reticulares. Las propiedades de las sustancias covalentes moleculares
es que tienen puntos de fusión no muy altos, sino muy bajos, están en la media. Otra de sus características es que no conducen electricidad, por lo tanto pueden servir de aislante. Otra de sus características es que se disuelven en otros compuestos de su misma polaridad, es decir, si es polar se disuelve en un compuesto polar, si es apolar en un compuesto apolar. Un ejemplo Sí, más... más concreto, un ejemplo más concreto de lo que sería esto de sustancias covalentes. ¿Qué nos podrías decir? Pues el ejemplo más común es el agua. Esta es su fórmula. En esta tenemos 2 moléculas de hidrógeno y tenemos una de oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en su última capa, por lo que necesita 2 electrones para completar la regla del octeto. Sí, claro que sí. Por eso le roba los 2 a cada molécula de hidrógeno. Otro ejemplo común es el amoníaco. Esta es su fórmula. El amoníaco se utiliza frecuentemente en los artículos de limpieza para crear explosivos, para crear productos textiles y plásticos. Ok, ¿y nos puedes mencionar sobre el otro tipo de sustancias, o las otras, perdón? Sí, el otro tipo de sustancias covalentes son las reticulares. Estos son cristales, por ejemplo el diamante, el silicio. Sus propiedades, que su punto de ebullición y su punto de fusión es muy alto, se necesita aplicar mucha temperatura para poder lograr cambiar su forma. Oh, perfecto. Entonces son muy fuertes, supongo. Sí, son muy duros. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Pues no, por el momento sería todo de la... Bueno, ¿qué tal? Continuando con lo que son los enlaces covalentes, luego de un rápido cambio de conductor y de vestimenta, viene nuestro compañero Samuel a hablarnos sobre lo que es el enlace covalente polar. Samuel, adelante. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bien, Samuel, toma asiento. Gracias por la invitación al Ok, video de química. entonces cuéntanos acerca del enlace covalente polar. Claro que sí. Mira, en un enlace covalente polar, uno de los átomos ejerce una atracción mayor sobre los electrones del enlace de otro. Esto depende de la electronegatividad de los átomos que se entrelazan. Los enlaces covalentes los enlaces covalentes polares se llaman polares porque al compartir desigualmente los electrones se generan 2 polos, por eso es que se llaman polares. Okay. A través de los enlaces, un enlace covalente polar tiene polos positivos y tiene polos negativos separados. Mira, por decir un ejemplo muy claro de esto, ¿Sí? podría ser el enlace covalente de cloruro de hidrógeno, el que se me viene a la mente ahorita. El cloruro de hidrógeno, que se representa, es un átomo de hidrógeno que se une con un átomo de cloruro, perdón. Se produce un enlace covalente polar siempre cuando es bien el nombre. Me equivoqué. El cloruro de hidrógeno se comparten electrones, uno del átomo de hidrógeno y un electrón del átomo de cloruro, el cual da al hidrógeno y al cloruro la configuración de un gas noble. Que eso sería lo de la regla del octeto, Sí, ¿no? sí, claro, del octeto se representa. Sin embargo, puesto que la electronegatividad del cloruro es mayor que la del hidrógeno, que la del cloruro es 3.0, pues 3, y la del hidrógeno es 2.2, pues el cloruro atrae con mayor fuerza al par de electrones que está compartiendo el hidrógeno. Ok, pero no lo atrae con tanta fuerza como para que pueda considerarse un enlace iónico. No. Esto es también, como el hidrógeno también está atrayendo, pues, pero no con tanta fuerza como el cloruro. Toda esta reacción que hace que la electronegatividad del cloruro sea mayor que la electronegatividad del hidrógeno, a esto se le llama el enlace covalente polar. Ok. Y pues por mi parte sería una... Siguiendo con este segmento, vamos a hablar un poco de lo que son los diferentes tipos de enlaces covalentes.
Dentro del enlace covalente existe el covalente polar y el no polar. Para el covalente y el no polar tenemos un invitado, Willy. Mucho gusto, Willy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Samuel? Buenas Toma tardes. asiento, Willy. gracias. Nos vas a hablar un poco sobre lo de que enlaces covalentes no polares, No ¿verdad? polar, así es. ¿Qué nos puede decir sobre los no polares? Pues mira, el enlace covalente no polar, son enlaces que, pues son como quien dice la pareja perfecta, porque comparten sus electrones y quedan perfectamente balanceados, ya que no existe un extremo más que el otro. En los electrones se comparten de igual forma, a diferencia de los polares, que estos quedan acomodados. Existe una desigualdad porque pues tienen cargas en sus extremos, ¿verdad? Y también, bueno, se podría decir que en la polar, los átomos son iguales, son moléculas diatómicas, como viene siendo pues el O2, el N2, también podría ser pues S2, que como te dije al principio son átomos iguales, por eso son, Por eso son ajá, no polares. no polares. También se le puede llamar con el término hidrófobo, porque hidrófobo es un término que se utiliza se refiere más bien de que no se puede mezclar con el agua. Estos odian el agua, no la toleran. Así que los enlaces covalentes no polares, estos no se pueden disolver en el agua. ¿Algo más que quieres agregar a la Sí, información? prácticamente esto sería todo. Bueno, ¿Sí? muchas gracias, Willy, No, a ti. por darnos Muchas la gracias. información Muy bien. suficiente. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal, gente? Bueno, siguiendo con un poco de enlaces covalentes, vamos a hablar también sobre los tipos de enlaces covalentes que hay. Para eso tengo aquí a mi amigo Jesús. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, Samuel. Tú nos vas a hablar sobre lo que son los enlaces covalentes. ¿Qué nos puedes aportar sobre esto? Ok. De primera tenemos que saber que existen 4 tipos de enlace. Lo que es el enlace simple, el enlace doble, el enlace triple y el enlace coordinado. ¿Nos podrías explicar cómo es cada uno de estos enlaces? Sí, el enlace simple, como su nombre lo indica, es uno de los más simples que existen, ya que se da cuando 2 átomos comparten un solo electrón y se representa con lo que es una raya. ¿Cómo podría ser un ejemplo de este? Un ejemplo es, por ejemplo, la molécula del hidrógeno, que se crea cuando 2 átomos de hidrógeno se enlazan a través de un enlace simple, ya que ambos poseen un solo electrón en su última capa de valencia y este es compartido por ambos. Después viene lo que es un enlace doble, que este es un poco más complejo que el anterior, ya que los átomos se comparten a la vez 2 electrones de su última capa. De cada uno de los Así es. Un ejemplo muy claro, que a la mayoría de las personas que han estudiado química lo conocen, es el dióxido de carbono, que su compuesto se llama CO2. CO2, claro. El carbono posee 4 electrones en su última capa de valencia y el electrón 6. Para que se pueda cumplir correctamente con la ley del octeto, se crea un enlace doble mediante que el carbono preste comparta 2 electrones con cada uno de los oxígenos que tiene, y el oxígeno también comparte 2, ya que así se puede cumplir correctamente la ley del octeto. Para que todos tengan 8 electrones. Perfecto. Después viene lo que es el enlace triple, que este es aún más complejo que los anteriores porque se requiere que se compartan 3 electrones al mismo tiempo. Al mismo tiempo, las 3 líneas se podría Sí, decir. 2 átomos tienen que compartir 3 electrones al mismo tiempo. Y esto se puede dar un ejemplo con lo que es la molécula del nitrógeno, ya que el nitrógeno posee 5 átomos en su última capa 5 electrones en su última capa de valencia, y al compartir 3 se puede cumplir correctamente lo que es la regla del octeto. Juntando 8 electrones cada electrón. Así es. Después viene el último, que es el enlace coordinado. Este es muy complejo, ya que se tiene que dar una situación en la regla del octeto donde un compuesto necesita de otro átomo, de otro
material, pero para no irrumpir la regla del octeto se crea un enlace coordinado. Un ¿Esto a qué se ejemplo, refiere? bueno, Un ejemplo. esto se refiere a que ya se tiene la regla del octeto completada, pero se le va a agregar otro átomo y no quiere que se mueva. Entonces, un ejemplo claro es el ion de amoníaco, Ion de amoníaco. que se crea cuando al compuesto químico del amoníaco, que es NH3, se le agrega otro átomo de hidrógeno, creando así el ion de amoníaco. El amoníaco, el compuesto químico del amoníaco, ya es estable y tiene sus 8 átomos, sus 8 electrones en su última capa de valencia. Pero al agregarle un electrón más, el nitrógeno comparte 2 electrones con lo que es el hidrógeno. Y así se crea un enlace coordinado. Perfecto. ¿Algo más que quieras incluir? Pues, por último, al estar en un compuesto, en un enlace coordinado, al átomo que da los electrones se le conoce como dador y al otro se le conoce como receptor. Receptor. Y pues por mi parte sería todo. Bueno, muchas gracias Jesús por compartirnos esta información y pues muchas gracias a todos que